¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Para quienes no me conocen, pues les doy la más cordial bienvenida a este video, a esta charla, que son las constelaciones familiares. Hoy en día, esta perspectiva espiritual, psicológica, filosófica, está teniendo mucho auge en algunos círculos de psicoterapeutas. Eh, para muchos es una psicoterapia, para otros es una terapia de índole más bien espiritual y que no encaja, no logra encajar todavía en los cánones académicos universitarios. Pero creería yo que en los próximos años va a tener mucho más aceptación en estos círculos académicos racionalistas de las universidades. Es una forma de terapia complementaria, otros lo llamarían terapia alternativa, que principalmente está siendo utilizada por psicoterapeutas, una línea de psicoterapeutas, y que siguen las enseñanzas del teólogo, filósofo, escritor y psicoterapeuta Bert Hellinger. Y vamos a revisar justamente algunos autores y divulgadores de lo que son las constelaciones familiares en el círculo de lo que es el Internet y principalmente de YouTube. Así que siempre creo que YouTube, más allá de la información que existe ahí, que no es tan académica, pero creo que hay muchos canales de YouTube que nos sirven para entender las constelaciones familiares, gente que se ha formado, que trabaja en este tema durante muchos años. Y el principal impulsor de esta terminología de constelaciones familiares ha sido Bert Hellinger. Y según sus escritos, su vida y su obra, de este maestro Bert Hellinger, que vivió prácticamente en, en el siglo XX, principalmente, que desarrolló su enfoque de las constelaciones familiares, un teólogo cristiano que fue a hacer trabajo teológico, cristiano, religioso en Sudáfrica y que ahí eh, recopilando las tradiciones de algunas culturas de Sudáfrica y complementado con su formación teológica, espiritual, religiosa, más después fue incorporando elementos del psicoanálisis, de lo que son la misma teoría de sistemas en psicología y en psicoterapia, pues denomina constelaciones familiares del alma. Pero él, como les decía en sus escritos, en sus libros, dice que ya existía antes de él las constelaciones familiares, pero que él le dio el valor agregado de lo que son constelaciones familiares del alma. Y digamos que la práctica de este tipo de constelaciones es sanar el árbol genealógico, conectarnos nosotros como individuos con nuestros ancestros, con nuestra línea materna, con nuestra línea paterna y todo nuestro árbol genealógico. Y cuando uno hace este tipo de terapias, y yo personalmente he hecho varias sesiones en grupo de lo que es constelaciones familiares, porque se lo puede hacer de manera grupal o se lo puede hacer de manera individual con un psicoterapeuta que esté especializado en este tema y certificado por las instituciones que se expandieron de Bert Hellinger que dan este tipo de formación terapéutica, de formación espiritual. Entonces, sanar el árbol genealógico, sanar a nuestros ancestros y ese inconsciente familiar. Y cuando uno hace este tipo de terapias en grupo,
de constelaciones familiares realmente suceden fenómenos que no son explicables para la mente racional y académica, porque evidentemente que hay aspectos ahí espirituales en lo que cabe el término, que yo creo que cada vez se va a dar un sustento investigativo más a fondo de lo que está pasando. Pero si es que vamos un poco más atrás de Bert Hellinger, tenemos a Ansel Schutzenberger, es un apellido medio difícil de pronunciar, y esta autora eh, francesa investigó mucho de lo que es la psicogenealogía. La psicogenealogía, y yo tengo por ahí un video también que les invito a ver en YouTube sobre psicogenealogía. Ya he venido hablando mucho de este tema. Prefiero yo a veces utilizar más el término psicogenealogía que constelaciones familiares. Sin embargo, creo que estos dos autores son relevantes. Estos dos autores, tanto Bert Hellinger como Anselin Schutzenberger, porque nos aportan a entender los patrones de comportamiento que se dan en las familias y en nuestros ancestros. Si bien el tema de Bert Hellinger es un aspecto más inentendible fácilmente para la mente de quien hace un proceso o hace sesiones de constelaciones familiares en grupo, realmente es un fenómeno que no cabe en la mente, parece como un tipo de magia, pero en el fondo no lo es, ya que también hay ciertas explicaciones, por supuesto, racionales, sistémicas, y por eso es que hay el sustento, aparte de la perspectiva de Bert Hellinger y su práctica de las constelaciones familiares, está el sustento y los escritos y los libros de Anselin Schutzenberger. Schutzenberger tiene un libro que se llama Ay, mis ancestros, que lo pueden ver en resumen o comprar el libro. En resumen, lo pueden buscar a esta autora, su vida y su obra, en el Internet y en YouTube, y también el audiolibro Ay, mis ancestros, pero también pueden adquirir el libro. Y también hay otras personas que hablan de la vida y la obra de esta autora francesa. Schutzenberger se formó en psicología, y también es abogada, después se formó en psicología, después se formó en los Estados Unidos en la línea de Jacob Levi Moreno, en el Instituto Moreno de Nueva York, en los Estados Unidos, en psicología social y en dinámica de grupos. Entonces, en esa línea, creo que es importante complementar las enseñanzas de Bert Hellinger de las constelaciones familiares del alma, sus libros, su obra, con las de Schutzenberger. Creo que estos dos autores, vuelvo a repetir, son muy relevantes. Y después ya tenemos otros autores que ustedes los pueden buscar en YouTube. Todos los demás que ven en pantalla con sus nombres, sus rostros, tienen canales de YouTube, entrevistas, conferencias, que ustedes pueden aproximarse a lo que son las constelaciones familiares. Pero los primeros dos, Bert Hellinger y Anselin Schutzenberger, creo que dieron la pauta para que después se continúe en este tipo de terapias, terapia espiritual, de terapia psicológica. Incluso recién, hace pocos días, ahora que estoy grabando este video en septiembre, mediados de septiembre del 2022, hace pocos meses salió una película, una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo, digamos en lengua española, Mi Otra Yo en Netflix. Y es una serie, una miniserie turca que creo que lo representa muy bien en lo que son las constelaciones familiares del alma. Mi otra yo es el título de esta serie que les recomiendo que lo vean. Claro, hay ciertos elementos que se salen de lo real, ¿no? Pero digamos que un 80 hasta un 90% de la película tiene mucha didáctica de lo que es las constelaciones familiares en el caso de que quieran ver una película relacionada con esto.
Hay muchos centros en Argentina, en diferentes países, que certifican, digamos, de alguna forma, las enseñanzas de Bert Hellinger sobre las constelaciones familiares. Pero de ahí, si ustedes quieren por autodidáctica, en YouTube está Brigitte Champetier, Ángeles Walder, Claudio Alberto González, Paloma Crisóstomo, Verónica Correa, Luz Rodríguez, Patricia Aguirre, Marta Salvat Balaguer, José Miguel Burguete, Cristina Cáceres. Digamos que todos ellos son personas que divulgan lo que es las constelaciones familiares, se han formado en constelaciones familiares y qué mejor que ustedes vayan a la fuente. Yo no me considero un especialista, por eso es que este video es de tipo divulgativo, de introducción a lo que es constelaciones familiares. Evidentemente que en algún momento quisiera formarme un poco más sobre constelaciones familiares. Me gustaría en mediano o largo plazo. Pero creo que por el momento, personalmente, y les recomiendo a ustedes, es importante conocer a estos autores antes de tomar un curso, una certificación ya más especializada en lo que es constelaciones familiares. Creo que es importante conocer los elementos básicos a través de los autores principales. Creo que las constelaciones familiares y las constelaciones familiares del alma promovidas por Bert Hellinger deben eh, complementarse con otras herramientas de la psicología, porque podría esto convertirse en una especie de culto, una especie de, de terapia que no tiene un cierto sustento académico o filosófico o incluso histórico, y creo que siempre es relevante esos elementos. No estoy ni apoyando al 100% ni negando este tipo de terapias. Eh, lo he utilizado personalmente en mí, con terapeutas que conocen del tema, pero creo que a mí me ha dejado muchas dudas, reflexiones, también me ha ayudado personalmente a identificar ciertas cosas de mis familias, de mis ancestros, de mí como ser humano, como individuo, como persona. Y por eso es que he comenzado yo a investigar y creo que un buen sustento, hasta cierto punto académico, es el de Anselin Schutzenberger y de lo que es la psicogenealogía. Creo que es fundamental ese complemento de estas dos miradas. Y además ustedes ahora ven en la pantalla también otros autores que de alguna forma dan este sustento un poco más racional, más, si se quiere, hasta cierto punto complementario de los planteamientos de las constelaciones familiares del alma de Bert Hellinger. Y, por ejemplo, Alejandro Jodorowsky también ha hablado mucho de los ancestros, de la psicogenealogía, de la metagenealogía. Tiene algunos libros sobre metagenealogía, publicaciones, textos y charlas, también algunas conferencias hablando de la genealogía y de los patrones que se repiten de generación en generación. Hay que considerar que Alejandro Jodorowsky es un artista que después se formó en psicoanálisis y después ha fundado una corriente de la psicología que se llama la psicomagia, que tiene un sustento muy fuerte en lo que es el arte, eh, el, el arte y el psicoanálisis, y es un complemento entre esas dos perspectivas. Entonces creo que Alejandro Jodorowsky es otro de los autores que nos pueden aportar a irnos formando en esto de los sistemas familiares, de los sistemas grupales, los sistemas sociales, las constelaciones familiares. Creo que es importante también los aportes de Alejandro Jodorowsky. De ahí tenemos otro autor que es Christian Fletch o Christian Fleche, como quieran pronunciarlo. Él, desde los años 90, 80 y 90 concretamente, ha divulgado lo que es una corriente que se relaciona mucho con lo que es las constelaciones familiares, la genética, la biopsicología. Creo que él es un terapeuta que complementa lo biológico con lo psicológico. Christian Fleche, que habla de la biodescodificación
cómo sanar nuestra mente, nuestro cuerpo de alguna forma, hasta cierto punto. Asimismo, descodificando ciertos patrones mentales, ciertas creencias que nos limitan a ciertos comportamientos o conductas en nuestra vida cotidiana. Entonces, creo que un autor de biodecodificación es este maestro Christian Fletch. Y en esa misma línea de él, creo que es importante mencionar a Nadia Giraudo. Nadia Giraudo es una argentina médico que también está siguiendo la línea de la biodescodificación. Entonces son dos autores también importantes que podrían ustedes investigarlos por autodidáctica para, si quieren irlo profundizando. A mí me gusta mostrar varios autores para que ustedes después vayan directamente a la fuente, conozcan la vida y la obra de algunos o de todos, y así puedan ir ustedes profundizando en su aprendizaje, en su autoconocimiento. De ahí tenemos al maestro, al biólogo, es un PhD en biología, Rupert Sheldrake. Ha sido muy cuestionado por los sectores cientificistas, materialistas de la academia y de las universidades. Sin embargo, él se ha formado en las universidades y planteó la teoría de los campos morfogenéticos o la teoría de los campos mórficos. Ustedes pueden buscar sobre él en YouTube también, su vida y su obra. Creo que sus aportes son muy importantes. Sus charlas, sus investigaciones en el caso de los campos morfogenéticos. Y creo que sus investigaciones pueden dar un cierto respaldo académico, biológico, a lo que son las constelaciones familiares, lo que es la psicogenealogía. Entonces, la teoría de los campos mórficos o, de los teoría, o la teoría de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. Si vamos un poco más atrás, también está los aportes de Don Jackson, que fue un psiquiatra médico que hizo varias publicaciones, uno de los fundadores de la psicoterapia sistémica familiar. Creo que también sus aportes se conectan con lo que son las constelaciones familiares, este, cómo no solamente tienen problemas los individuos, problemas psicológicos, emocionales, los individuos, sino también la familia. Entonces, es el fundador de la psicología y de la psicoterapia sistémica familiar, Don Jackson. Creo que también es otro importante autor que hay que recuperar. Eric Berne, también este psicólogo, analista de lo que es la comunicación, habla de los guiones, de los roles en los grupos, y sus aportes creo que han sido recogidos también por Bert Hellinger y por la psicología lingüística, la psicolingüística, la psicología de la comunicación, la psicología sistémica. Entonces creo que pueden dar un cierto respaldo histórico, psicológico y hasta cierto punto académico a lo que son las constelaciones familiares de Bert Hellinger. De igual manera, creo que los aportes de Jacob Levi Moreno, este médico psiquiatra de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, estudiar lo que es el psicodrama, el sociodrama, la psicología de los grupos, pues también nos dan una perspectiva de lo que hoy conocemos como constelaciones familiares, para que no quede ahí como que en el aire, como una práctica únicamente espiritual, sino que complemente lo espiritual con lo material y con lo sistémico. Creo que es fundamental también Jacob Levi Moreno. De ahí tenemos también a un personaje contemporáneo, joven, de ahora del siglo XXI, que es Luis Alonso. También sigue las enseñanzas de Anselin Schutzenberger sobre psicogenealogía. Es un divulgador de lo que es la psicogenealogía y creo que puede ser un aporte para complementar también las enseñanzas sobre las constelaciones familiares, alguien que quiera seguirse formando más en estos temas. Julio Príncipe Porto Carrero es un psicólogo organizacional del Perú. Ha escrito algunos libros sobre constelaciones organizacionales, sobre consultoría sistémica, sobre el pensamiento sistémico.
Entonces creo que también es un autor importante. Yo me formé, seguí un curso con él acá en el Ecuador, con Julio Príncipe Portocarrero, sobre constelaciones organizacionales, un seminario cortito, pequeño, que me he venido formando porque me interesa esa línea. Creo que es muy, muy relevante también este peruano rescatar sus aportes. Ya mencioné a Nadia Giraudo, tiene un canal de YouTube sobre biodecodificación, esta médica argentina que les recomiendo. Gunther Weber fue un seguidor de Bert Hellinger y fundó lo que son las constelaciones organizacionales. Entender a las organizaciones, a las empresas, a los grupos desde una mirada sistémica y recuperando las enseñanzas y los principios de Bert Hellinger, pero aplicado no solamente a la familia, sino a las organizaciones y a los grupos. Ahí tenemos a Joan Barriga, que también es un divulgador, al igual que Enric Corbera. Son dos maestros que también aportan a divulgar lo que es las constelaciones familiares y la psicología. Bueno, hasta ahí, porque hay otros autores también que podría seguir mencionando para ir dándole también un respaldo académico, desde diversas perspectivas, desde la complejidad, desde el pensamiento complejo, desde lo multidisciplinario. Creo que son estos autores para que ustedes los vayan revisando. Como ustedes ven, yo soy un poco más mental, más de pensamiento, de darle un cierto sustento a este tipo de prácticas, si se pueden llamar espirituales, emocionales, psicológicas, pero creo que es importante también esta forma de terapia. Hay que todavía manejarlo con cuidado porque todavía, como digo, no es muy bien vista en ciertos círculos académicos, racionalistas. Yo creo que es una práctica importante que a mí personalmente me ha ayudado desde mi experiencia personal, pero digamos también como en toda línea puede haber su charlatanería, puede haber su sesgo. Por eso es que yo muestro diferentes autores para que ustedes puedan seguir investigando. Si bien las constelaciones familiares pueden ayudar a muchas personas, pero también si es que ustedes van a una terapia donde un constelador familiar, donde un psicoterapeuta que maneja, tienen que ver que esté formado, cuál es su trayectoria, su experiencia manejando este tipo de situaciones, no lo tomemos muy a la ligera, ¿no? No lo tomemos muy a la ligera, veamos la vida y la obra del terapeuta al cual ustedes van a asistir y que tiene que ser de alguna forma, tiene un conocimiento de psicología, de espiritualidad, de filosofía, incluso de neurociencias, que de alguna forma pueda certificar que practique este tipo de terapias. Entonces, lo mejor siempre es no dejarse manipular en este tipo de situaciones, revisar a los autores principales, conocer un poco los principios, las teorías y, y no caigamos fácilmente en ningún tipo de charlatanería, ni en esto ni en otras corrientes de la psicología, de la filosofía y de las prácticas espirituales, por supuesto. Entonces, este ha sido mi video introductorio. No es un video de un especialista en esto, más bien es un video de divulgación mostrando diferentes personajes que yo he revisado, les he seguido, leído un poco sobre el tema, eh, ya que yo hice algunas prácticas en grupo de este tipo de terapia que son las constelaciones familiares del alma basadas en Bert Hellinger. La psicoterapeuta con la cual yo desarrollé este tipo de terapias, se formó muchos años en educación, después también se ha formado en lo que es psicoterapia gestal, en psicoterapia transpersonal y en lo que es constelaciones familiares de un centro certificado por Bergeli. Todas estas características hay que manejarlos bien, como les había dicho, para no caer así fácilmente en este tipo puede ser a veces estafas, ¿no? Como en cualquier área, no solamente en las constelaciones, sino en cualquier área de la psicología, en cualquier enfoque.
o incluso en cualquier proceso de formación o en cualquier profesión en general. Eso. Entonces sigan investigando, conozcan los autores, la vida, la obra, si pueden leer y bueno, ya si es que tienen esa seguridad, pueden acercarse a un psicoterapeuta para este tipo de fenómenos, de aportes a su desarrollo personal, pues qué mejor. Con esto me despido, cuídense mucho, pasen bien. Chao, chao.